revelado en el escalofriante ascenso de un niño de 13 años a la tiranía más SINSIES TRA de China. La noche en el barrio era un silencio pesado, como un manto oscuro que rodeaba cada rincón. Raúl, un chico de 13 años, temblaba frente a la ventana de su hogar precario, un refugio deteriorado, donde las risas infantiles se convertían en susurros de miedo al caer la oscuridad. Sabía que su madre regresaría pronto del trabajo, recorriendo esas calles solitarias y amenazantes que hacían eco de ululatos lejanos. Esa noche, sin embargo, algo diferente pesaba en el aire, volviéndose opresivo. Desde su punto de observación, Raúl vio a un grupo de chicos bajo la tenue luz de un farol. Sus risas, que deberían sonar alegres, tenían un tinte siniestro. Uno de ellos, a quien llamaban el Sombra, parecía el líder, su figura envuelta en un aura amenazante. «Vean, ahí viene la señora», decía con una voz burlona que reverberaba en la oscuridad. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una sombra envolvía su corazón. Al fondo, la risa se tornó en murmullos, y el miedo comenzó a apoderarse de él. Un grito repentino fracturó la calma de la noche en un eco desgarrador que hizo que su pulso se acelerara. Se asomó, y su peor pesadilla se hizo realidad. Allí estaba su madre, aferrada a su bolso, temblando al enfrentarse a una figura oscura. Los ojos vacíos de los niños la rodeaban como depredadores. «Mamá, no», gritó Raúl, pero su voz se perdió en la oscuridad. El miedo lo paralizó, y un sudor frío empapó su frente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón golpeando contra su pecho, Raúl tomó la decisión peligrosa de salir. Acercándose al grupo, susurrados fragmentos llegaron a sus oídos. El Sombra tiene poderes. Puede hacer que nuestras sombras cobren vida. Las leyendas que su abuela solía contar regresaron a su mente con cada palabra, haciendo que su piel se erizara. La oscuridad que envolvía al líder parecía consumirlo, como si un secreto ancestral habitara en su ser. Raúl se dio cuenta de que no estaba solo. Otros jóvenes del barrio compartían su terror. Sus miradas reflejaban el mismo deseo de rebelarse contra la tiranía de El Sombra. Pero el dilema lo asaltaba. Aliarse significaba arriesgar su vida y la de su madre, pero permanecer al margen parecía también un suicidio lento. El reloj parecía detenerse mientras la tensión crecía. De pronto, los ojos de El Sombra se encontraron con los de Raúl Anu. Sonrisa siniestra se dibujó en su rostro, y en ese momento, el mundo pareció desvanecerse. Raúl sintió como las sombras lo absorbían, y comprendió que para derrotar a ese tirano, debía desenterrar los poderes ocultos de su linaje, pero antes de que pudiera decidirse, una risa escalofriante resonó en la calle. Las sombras comenzaron a moverse. ¿Logrará Raúl enfrentar al tirano que amenaza su hogar? ¿O sucumbirá a la oscuridad que lo rodea? La lucha acaba de empezar, y su destino, junto al de su madre, pende de un hilo. El aire se volvió helado, y la risa de El Sombra se mezcló con el murmullo de las sombras que danzaban a su alrededor. Raúl sintió que el ritmo de su corazón se aceleraba, y sus piernas respondieron con un impulso desesperado. Sin pensar más, se lanzó hacia la figura de su madre, que estaba atrapada, con los ojos llenos de terror. «Déjala ir», gritó, su voz desgarrada por el miedo. La multitud se detuvo, girando sus miradas hacia él, como si el tiempo se hubiera detenido. El Sombra se movió lentamente, su risa menguando hasta convertirse en un silencio inquietante. «¿Y tú quién te crees? ¿Para dar órdenes?», replicó con desprecio, mientras la sombra a su alrededor parecía latir con vida propia, extendiéndose como un manto oscuro hacia Raúl. Las sombras comenzaron a elevarse, transformándose en figuras nebulosas que se expandían y contraían, vagando por las calles como un oscuro enjambre. La voz de El Sombra se tornó grave y profunda, resonando en las sombras que lo rodeaban. «Ellos
son mis heraldos. Te advierto que estás muy lejos de casa. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero dentro de su temor, también, nació un destello de determinación. No tengo miedo, eres solo un niño como yo, exclamó, aunque su voz temblaba. Ante la osadía de Raúl, el burlón semblante de El Sombra se transformó. ¿Un niño? No, Raúl, no soy como tú. Yo soy lo que las leyendas temen en Yo soy el futuro. Las sombras se retorcieron mientras sus palabras deslizaban el aire frío, y Raúl comprendió que debía hacer algo drástico, algo que desafiara las leyes del miedo. Sin tiempo que perder, recordó las historias de su abuela sobre el poder de la luz. Con un movimiento rápido, sacó el pequeño mechero que siempre llevaba en su bolsillo. Al encenderla, una pequeña llama iluminó su rostro. El resplandor pareció interrumpir el dominio de las sombras. Para su sorpresa, los ojos de El Sombra se agrandaron y su risa se apagó. «Eso no funcionará. La oscuridad es más fuerte», gritó mientras se batía, intentando ocultar su propia vulnerabilidad. Pero la luz de Raúl brillaba más intensamente, iluminando las caras asustadas de los niños que lo rodeaban. «Ustedes no deben seguirlo. Despierten», gritó, mimando partes de la leyenda. Recordó que incluso la sombra más oscura podía ser derrotada con un destello de esperanza. Las sombras temblaron, titubearon, como si la luz les hubiese hecho dudar. Los niños comenzaron a mirarse entre sí con confusión. Algunos retrocedieron, sintiendo que su voluntad había sido manipulada. Una duda se sembró en el aire. ¿Realmente querían seguir a El Sombra? ¿O sentían miedo por no hacerlo? Pero la tensión se incrementaba. Raúl notó que la sombra más oscura, la que se erguía como un monstruo al lado de El Sombra, comenzaba a moverse con una velocidad sorprendente, acercándose a él sutil «Hello», pero gritó con fuerza: «No, no voy a dejar que esto termine así». El miedo del chico se transformó en furia y determinación. El fuego en su mano creció, envuelto en un aura que parecía intentar liberarlo. Las sombras se agitaron, y Raúl comprendió que no solo luchaba por su madre, sino por todos los que habían sucumbido a esa tiranía. La risa oscura resonó nuevamente, más fuerte que nunca. Te crees más fuerte, pero no sabes lo que de verdad está en juego aquí. ¿Qué harás entonces, héroe? En ese preciso momento, el sonido de risas lejanas resonó en la distancia. El eco de un futuro incierto, de algo que Raúl no podía prever. ¿Era la llegada de más sombras o el regreso de la luz que había perdido? La noche estaba lejos de terminar, y la oscuridad seguía acechando. ¿Logrará Raúl liberarse de El Sombra, o éste se deshará de él antes de que pueda descubrir su verdadero poder? El destino de todos pendía en un hilo. Todavía no estaba decidido. La tensión aumentó, y Raúl sintió como la llama en su mano luchaba contra el viento helado que provenía de las sombras. Todo parecía un mal sueño, un engaño que quería consumirlo por completo. Mientras la figura de El Sombra se retorcía entre risas y burlas, la sombra que lo acompañaba, indistinta y monstruosa, avanzaba a paso decidido, como un depredador acechando a su presa. «Miedo, no, no, no», decía El Sombra. Sus ojos resplandecían con una mezcla de malicia y burla. «Eso es lo que quieres, ¿verdad? Lo que desean todos los que se enfrentan a Mian. Pero esas dudas no te salvarán. La luz es solo una ilusión». Raúl sintió que su aliento se entrecortaba, pero su determinación no flaqueó. «Déjala en paz», volvió a gritar, su voz resonando con más fuerza de lo que creía posible. La sonrisa de El Sombra se desvaneció un instante, y eso lo llenó de esperanzas. Las sombras tras El Sombra comenzaron a moverse, como si estuvieran obedeciendo una orden silenciosa. «Mira a tu alrededor. Niño, estás solo. La esperanza es un canto triste en mis tierras. No te olvides de que aquí tengo el control». Mientras El Sombra hablaba, Raúl miró hacia su madre. Ella parecía atrapada en un trance, los ojos vacíos, mirándolos a ambos sin realmente ver. El chico sintió un dolor profundo en su pecho. «No puedo dejar que te lleve», se susurró a sí mismo, y aún con miedo, algo en su interior cobró vida. Con un grito desafiante, levantó el mechero con ambas manos, y la luz estalló como un faro en la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar,
una cacofonía de eco, y pueden que jalas que retumbaban en el aire. Las figuras nebulosas se detuvieron. La luz se extendía, como si quisiera alcanzar a cada niño que todavía vacilaba entre la sombra y la esperanza. Ustedes también pueden liberarse, les dijo, mientras la llama brillaba aún más. Recuerden que no siempre tienen que seguir las sombras. La luz puede romper las cadenas. Las palabras resonaron entre los niños que comenzaron a despertar de su trance. Algunos retrocedieron, sus rostros cambiando de miedo a decisión. Sin embargo, el sombra rió con un tono helado. ¿Crees que eso es suficiente? Solo te estás hundiendo más en mis dominios. Un destello oscuro se hizo presente, y Raúl vio cómo la sombra monstruosa se abalanzaba hacia él, abriendo un abismo de pánico. Antes de que pudiera reaccionar, un mordisco helado lo atravesó. Su mente luchó contra el terror, y en ese instante crítico, recordó a su abuela, sus palabras llenas de historias de lucha y resistencia. «No tengo miedo», gritó de nuevo, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. La luz del mechero creció de nuevo, alimentada por esa convicción. Raúl sabía que debía intentar más allí. En la oscuridad, buscó la fuerza que había olvidado. Una aunque breve calma recorrió el aire. Pero, como un trueno, un grito resonó desde lo más profundo de las sombras. «No me desafíes, hijo de hombre. Verás lo que significa realmente el terror». De repente, la nube de sombra se agitó violenta y salvajemente, susurrando secretos oscuros y recordando a Raúl las decepciones que había sufrido. En un momento, el miedo era palpable, un aliento helado en su cuello y, con una violencia escalofriante, la sombra se lanzó hacia él. Raúl no se movió, manteniendo la luz firme entre él y la oscuridad. Paró entonces. En un giro inesperado, una figura del fondo de la multitud apareció. Era un niño, un amigo de Raúl. «¡Raúl!», gritó con desesperación. «No estás solo. Hazlo juntos». Las palabras de su amigo fueron el último empujón. Mientras la oscuridad se deslizaba hacia él, la luz se expandió, pulsando con la energía de todos los niños que ahora tomaban fuerza. ¿Podría la unión de su fe, su amistad, derrotar a la noche? La lucha estaba lejos de terminar, pero la última sombra, del sombra, tembló. Sin embargo, algo oscuro e impredecible se escondía más allá. Una tensión palpante y un nuevo murmuro llenaban el aire. La lucha contra el sombra había despertado algo más. ¿Era un nuevo temor o una fuerza que cambiaría todo? El destino de Raúl parecía pender de un hilo. ¿Sería suficiente con su luz, o se desencadenaría un terror aún mayor? Las sombras parecían estremecerse, como si un eco lejano retumbara a través de ellas, creando una sutil vibración en el aire que Raúl podía sentir en lo más profundo de su ser. El amigo de Raúl, junto a otros niños despertados, se agruparon a su alrededor, formando un círculo resistente de luz frente a la oscura amenaza. Los corazones latían al unísono, un ritmo frenético de valentía contra la desolación. «Juntos, hay que mantener la luz», gritó Raúl, mientras la llama del mechero crepitaba con una intensidad peligrosa. Las sombras se contorsionaban alrededor de ellos, como serpientes amenazantes, dispuestas a devorar cada rayo de esperanza. El sombra, por su parte, parecía enfurecido. «¿Qué es esto? No debería ser posible. Soy el maestro aquí». Su risa se tornó en un grito desgarrador. De repente, de su cuerpo negro y maleable, surgieron hilos de oscuridad que comenzaron a bailar en el aire, lanzándose hacia la luz como si fueran tentáculos buscando asfixiarla. Raúl sintió escalofríos recorrer su espalda. Cada niño a su alrededor apretó su lugar, pero la presión aumentaba. Las figuras sombrías se multiplicaban tras la forma maligna de El Sombra, y la luz del mechero parecía titubear y flaquear. ¿Acaso es esto lo mejor que pueden hacer? Me decepcionan. Raúl respiró hondo e hizo una pausa. Se acordó de las historias que su abuela le había contado sobre la luz que siempre vence a la oscuridad, sobre cómo cada pequeño destello cuenta. Entonces, sintió la energía de sus amigos, una llama compartida que crecía a su alrededor. «Escuchen. Cada uno de nosotros tiene una luz. Usen su voz, su valentía. Creen su propia luz». Los niños comenzaron a aullar sus compromisos, sus miedos convertidos en gritos,
que retumbaban en el aire. Con cada grito, la luz del mechero comenzó a expandirse, creciendo en un fulgor que hacía temblar las sombras. Un brillo nacía del interior de cada uno. Poco a poco, esas llamas interiores convergieron hacia el centro, creando un faro de resistencia. Sí, así es. La luz nunca se apaga, exclamó Raúl, mientras esa energía colectiva pulsaba hacia afuera, desafiando la oscuridad que se barrería ante ellos. Pero el sombra no iba a ceder. Una sacudida le atravesó el cuerpo, y con un rugido colérico, lanzó un ataque que parecía sacudir los cimientos de su realidad. Como cuerdas invisibles, las sombras trataban de atar a los niños, y algunas comenzaron a arrastrarse hacia él, buscando despojarlo de su luz. Raúl sintió el terror reverberar en su pecho, como un tambor de guerra. Pensamientos oscuros ensombrecieron su mente. ¿Y si perdían? ¿Qué pasaría con su madre, con sus amigos, con todo lo que había amado? No, gritó, su voz resonando con fuerza, desafiando incluso a sus propios temores. Con una mano libre, tocó el corazón de su pecho. No estoy solo, estamos juntos. Nunca permitiremos que la oscuridad nos venza. La luz floreció nuevamente, aventajada por su declaración de batalla. Pero eso pareció envalentonar aún más a el sombra, quien se retorció y se lanzó hacia ellos con una nueva ferocidad. Entonces, pagarás el precio, niño. Te haré probar una verdadera desesperación. Raúl miró a su alrededor, notando que algunos niños vacilaban, sus miradas llenas de dudas otra vez. La sonrisa de el sombra se amplió, sus ojos burlones buscando romper la última barricada de esperanza. Pero en ese momento, un estruendo resonó detrás de él. En las paredes de la oscuridad comenzaron a colapsar, como si la propia esencia de el sombra se estuviera desgastando frente a la luz. Raúl sintió que el poder de la oscuridad temblaba, y una idea surgió en su mente. ¿Podrían despojarlo de su poder? ¿Podrían convertir su propio juego en su contra? Más fuerte. Dejen que la luz rompa el cielo, clamó. Y tras su orden, los niños unieron sus voces en una sola, una melodía de resistencia que reverberó en la oscuridad, y comenzó a hacer temblar los cimientos de el sombra. Sin embargo, mientras la luz luchaba, una presencia más oscura que la misma noche comenzó a asomarse entre las sombras, virulenta y amenazante. Una risa gutural surgió del fondo, invadiendo el aire a su alrededor. ¿Creen que es suficiente? Esto apenas comienza. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna, al darse cuenta de que lo que habían despertado podía ser mucho más terrorífico que lo que estaban enfrentando. La verdadera batalla apenas estaba por empezar. ¿Era posible que el sombra estuviera simplemente siendo un peón en un juego mucho más siniestro? Las sombras se agudizaban alrededor de ellos, y a medida que la risa resonaba en la oscuridad, el verdadero horror del que habían despertado parecía aún más fuerte. ¿Quién estaba detrás de el sombra? ¿Y qué horror aún más grande estaban por descubrir? La luz temblorosa se mantenía firme en el centro del círculo formado por los niños, pero la risa retumbante de la oscuridad resonaba como un eco sin fin. Cada palabra parecía arrastrar más sombras, como si lo que se acercaba a ellos estuviera tomando fuerza. Raúl, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la presión del miedo se volvía casi palpable, como un manto pesado que lo oprimía. Los rostros de sus amigos palidecían, algunas miradas llenas de terror, otras de incertidumbre. «No se detengan», gritó, intentando transmitir fuerza, pero su propia voz se perdía en el estruendo de la amenaza que se acercaba. Las sombras danzaban con más voracidad, y comenzaron a agitarse en una especie de celebración grotesca. Raúl sabía que si permitía que la duda se infiltrara en su corazón, todo sería en vano. De repente, una figura surgió del abismo de las sombras, más grande y oscura que la misma oscuridad circundante. Era un contorno distorsionado, una marea de tiniebla con ojos que destellaban como brasas de fuego. Su presencia era opresiva, hiriendo la luz con su sola existencia. Raúl sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. ¿Pensaron que solo era un simple juego? Resonó una voz profunda y cavernosa, lejana, pero perturbadoramente cercana. ¿Firmes en su necedad? Ignoran que cada grito que emiten no solo llama a la luz, sino también a los más profundos miedos
que albergan. Les traigo la verdad. Y será, Sumayo, R. Pesadilla. La figura se acercó, como un maremoto que devora todo a su paso. Raúl se sentía encerrado en una espiral de terror. A su alrededor, los niños observaban. Sus ojos llenos de pánico reflejaban la vulnerabilidad de la situación. «Debemos mantenernos unidos», exclamó Raúl, aunque su voz comenzaba a temblar también. Susurró el sombra, dejando escapar una risa fría que helaba el aire. ¿Qué saben de la verdadera unidad? Ustedes solo son chiquillos con ilusiones. Yo les mostraré lo que realmente significa estar juntos en la desesperación. Fue como si un viento helado atravesara el círculo, llevándose consigo el último vestigio de confianza que tenían. Una ráfaga de sombras se lanzó hacia ellos, no como tentáculos, sino como manos gélidas que buscaban desmantelar su luz. Raúl cerró los ojos y gritó, sintiendo que en su interior una luz parpadeaba tenuemente. «¡No! Nosotros no tenemos miedo», gritó una niña en el círculo, su voz resonando con resolución. Aquella declaración reverberó en el aire y pareció buscar espacio en la oscuridad. Otros niños la siguieron, sus voces entrelazándose en un coro que resonaba con determinación. Mientras la luz se intensificaba, las sombras comenzaron a flaquear, pero la figura oscura se irguió con poder renovado. «Ya es demasiado tarde, pequeños inocentes. El horror que han despertado es mucho más antiguo y siniestro de lo que pueden imaginar. Vuestra lucha solo alimentará la condenación». Raúl sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué era lo que habían desatado? No solo estaban luchando contra el sombra, sino contra algo que superaba su comprensión. La idea de que su batalla era parte de algo más grande, más oscuro, lo sacudió. Inesperadamente, un niño que parecía estar al borde de la desesperación se lanzó al suelo, gritando con todas sus fuerzas: «Déjenos en paz, no queremos jugar más». Su súplica resonó en el aire, y por un momento, la oscuridad titubeó. Pero la respuesta fue un grito ensordecedor, como el aullido de cientos de almas condenadas. La figura oscura se retorció, y en un instante fugaz, las sombras se desgarraron, revelando breves destellos de luz que titilaban entre la oscuridad. Pero Raúl sabía que esto era solo un respiro. El verdadero horror que habían despertado aún estaba allí, cinético y voraz. Los niños, temblorosos pero decididos, formaron un sólido frente. Sin embargo, la oscuridad, ahora más sulfurosa, se recogía para lanzar un nuevo ataque. «¿Están listos para conocer el verdadero terror?», resonaba la voz. A medida que avanzaba el doloroso silencio, una risa siniestra se repetía. El verdadero juego estaba por comenzar. Raúl miró a sus amigos, conscientes de que cada momento contaba. Podrían atravesar esta prueba de fuego o serían devorados por lo que estaban a punto de desatar. ¿Quién era realmente la fuerza detrás de el sombra? Las preguntas quedaban flotando en el aire espeso, mientras la oscuridad se preparaba para cerrar su cerco. Con un rugido atronador, las sombras se abalanzaron sobre los niños, sus formas fluidas y distorsionadas, alzándose como serpientes en un ataque. Raúl apretó los puños, sintiendo que la determinación comenzaba a fluir de nuevo en su interior. La luz temblorosa aún brillaba, pero podía sentir que, a medida que la oscuridad se acercaba, su fulgor empezaba a debilitarse. «Concentrémonos», gritó, sus palabras intentando desafiar el profundo eco que envolvía su ser. «No podemos dejar que nos rompan. Juntos somos más fuertes». Los ojos de sus amigos brillaron con un atisbo de esperanza. Con desesperación, Raúl miró a su alrededor. Nuevos destellos de luz parecían fluir de ellos, pequeños puntos de energía que emergían del coraje colectivo que los unía. En ese instante, las sombras se detuvieron. Era como si la oscuridad misma estuviera sorprendida por la resistencia que ofrecían. ¿Qué es esto?», sollozó una niña, mientras titubeaba, pero la respuesta a su pregunta llegó en forma de un torrente de risas que resonó con fuerza, llenando el aire con una tensión escalofriante. «Ira, el sombra rindo», un sonido que helaba la sangre. «¿Creen que pueden resistir? Son solo niños», vociferó, y las sombras de su cuerpo se retorcieron como serpientes furiosas, queriendo consumirse entre sí. «Vuestras voces son un eco que se perderá, una dependencia de la luz
que pronto se extinguirá. ¿No? ¿Entienden? La unidad no es suficiente. De repente, Raúl vio algo en el fondo de la oscuridad. Un parpadeo, una figura humana que se desvanecía y reaparecía entre las sombras. Curioso y aterrorizado, entrecerró los ojos. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Su voz resonó entre las tinieblas, fuerte y resuelta. Pero la figura continuó en su danza macabra, un espectro burlón que se asomaba por instantes. Mientras tanto, el viento comenzó a cambiar de dirección. Una ráfaga helada cargaba consigo susurros ininteligibles, como si las mismas sombras estuvieran hablando entre ellas. Raúl sintió como un hormigueo recorría su piel. Sus amigos estaban a su lado, pero la atmósfera lentamente se tornaba más opresiva. El sombra había sembrado la semilla del miedo, y los rostros de sus compañeros comenzaban a transformarse. Algunos empezaban a mirar hacia atrás, buscando una salida. ¡No! ¡Miren hacia adelante! ¡Confiemos en nosotros mismos!, exclamó Raúl. Pero su voz empezaba a desgastarse. Hacía mucho que no sentía una presión tan intensa. Las sombras no solo los rodeaban, parecían hurgar en sus mentes, tratando de desgastar aún más su resolución. ¿Alguien quiere recordar sus más grandes temores? La voz de El Sombra retumbó, transformándose de burlona a un lamento profundo. Dejemos que sus peores memorias se muestren aquí, ante ustedes, y las sombras se arrugaron, haciéndose eco de las más oscuras inquietudes de cada niño. Raúl vio a su amigo Lucas, quien había sido acosado por años. La risa de sus verdugos emergió de las sombras, sus caras burlonas flashes de luz negra y de risa. La reacción de Lucas fue como un puñetazo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡No! ¡No de nuevo! ¡Lucas!, gritó Raúl, sintiendo que el abanico de terror se abría más y más. Obligándose a no caer en la desesperación, Raúl miró a su alrededor. No podían dejar que el sombra los separara. Debía haber algo más, algo poderoso que pudieran invocar. Piensen en lo que hemos superado, en lo que hemos logrado juntos. Eso es lo que nos hace fuertes. Las sombras comenzaron a titubear, y por un instante, Raúl vio el brillo de su propia determinación resonar en los corazones de sus amigos. Una chispa de luz emergió, irradiando fuerza. ¿Qué es esto?, aulló el sombra, su voz tejida con rabia. Nunca lo verán venir. Pero en ese preciso momento, inquietantes ecos de una risa diferente llenaron el aire, como una advertencia eterna. La oscuridad se retira, dejando ver en la distancia una figura más en un niño, más allá de la línea de sombra, observándolos. El rostro era familiares, el aura cargada de una mezcla de peligro y esperanza. Raúl sintió que se le cortaba la respiración. El pasado nunca descansa, clamó la figura. Y antes de que pudiera entender, sombras aún más profundas comenzaron a girar, formándose en torno a ellos, trayendo consigo el frío de la noche. ¿Quién es él?, pensó Raúl. Y mientras el círculo de luz que formaban empezaba a tambalearse, el verdadero terror acechaba, esperando su momento para devorarlo todo. ¿Sería el reflejo de un viejo amigo o un nuevo enemigo que ampliaría su tormento? Un escalofrío recorrió la columna de Raúl cuando la figura, más allá de las sombras, dio un paso hacia adelante. Era como si el aire mismo temiera ese movimiento, empujando lentamente a los niños hacia atrás. «No los dejes ir», gritó Lucas, aferrándose a la muñeca de su amiga. Las sombras pulsaban a su alrededor, siempre buscando separarles, desvanecer su luz. «Carlos», exclamó Raúl. Su corazón se aceleró al reconocer al niño que había sido su mejor amigo en la infancia, el motivo detrás de muchas de sus risas. Sin embargo, el rostro de Carlos era ahora una máscara de desesperación y enojo. Su mirada estaba vacía, como si la oscuridad lo hubiera devorado. «¿Por qué has vuelto?», preguntó Raúl, sintiendo cómo la presión de su propia voz se hundía en el ambiente oscuro. Fue como si una enorme mano helada le estrujara el pecho. Las sombras giraban alrededor de Carlos, jugando con su imagen, distorsionando sus rasgos, mientras murmuraban en voz baja. «Vine a advertirte, Raúl. El sombra quiere lo que más quieres. Siempre ha querido dividirles, hacerles dudar. Su juego es más profundo de lo que imaginas», explicó Carlos. Pero por su voz se notaba que la desesperanza lo envolvía. «No podemos dejar que lo logre»,
gritó Raúl. Pero su voz temblaba. La luz que emergía de ellos era cada vez más tenue, y las sombras parecían acercarse, queriendo abrazarles, como serpientes afiladas. Juntos. Recordemos quiénes somos. Pero Carlos alzó la mano, interrumpiéndolo. No, Raúl, tú no entiendes. No solo luchamos contra el sombra, luchamos contra nuestras propias dudas. No somos solo niños, somos reflejos de nuestros miedos más profundos. La figura de Carlos parecía dividirse y multiplicarse en el aire, como si la esencia de su ser se fragmentara por la presión de la oscuridad. «Basta», gritó el sombra, y con un gesto, las sombras se lanzaron hacia ellos. En un instante, los niños sintieron una violenta sacudida, como si fueran lanzados contra una pared invisible. Raúl cerró los ojos. Guay al abrirlos. El mundo que los rodeaba había cambiado. Estaban en una habitación oscura, fría Guay Hameda. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y sobre la ventana, polvo y telarañas se acumulaban como un símbolo de olvido. La figura de El Sombra se aposentó frente a ellos, extendiendo sus brazos con una sonrisa maliciosa. Bienvenidos a lo que solían llamar su refugio. Pánico se apoderó de los niños, quienes se apretaron unos a otros. ¿Qué haremos?, susurró una niña, la duda traspasando su voz temblorosa. No tenemos que tener miedo, debemos mantenernos unidos, insistió Raúl, aunque la desconfianza comenzaba a abrirse paso en su mente. ¿Cómo podía luchar contra un enemigo que parecía saber todo sobre sus temores más profundos? Los ecos de sus propios gritos parecían rebotar en las paredes. Raúl llevó su mano a su pecho, intentando calmar el latido desbocado. «Carlos, ¿puedes ayudarnos?», preguntó con urgencia, pero su amigo solo se limitó a mirar, atrapado en la neblina de sombras. Las sombras, ahora casi palpables, empezaron a tomar forma, reflejando los recuerdos más oscuros de cada uno de ellos. «Lo que temen no solo está aquí», dijo el sombra. «Lo llevan consigo. Esos miedos pueden ser su perdición». Los ojos de Raúl se abrieron de par en par mientras lo comprendía. «Quieren que caigamos en la desesperación, que nos traicionemos unos a otros», murmuró con horror. Justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, brillando intermitentemente en la oscuridad. La figura de Carlos se desvaneció, y su voz retumbó, fuerte y clara, desde un rincón. «Raúl, recuerda, nunca están solos. Siempre hay luz en la amistad, aunque la sombra se adueñe del lugar». El sombra soltó una carcajada resonante. «Amistad es un espejismo, una ilusión. En esta batalla, todos están solos. ¿O podrías hacerlo tú solo?». Un estruendo sacudió la habitación y Raúl se dio cuenta. El círculo se cerraba. Las sombras giraban más rápido. Sentía que los arrastraban hacia un abismo gobernado por sus propios miedos. En ese instante crítico, una chispa de determinación iluminó en su pecho. Si la unidad era la clave, debían encontrar algún modo de salvar a Carlos. Pero, ¿podrían enfrentarse a la sombra de sus dudas y al mismo tiempo rescatar a su amigo? Mientras el terror avanzaba y la oscuridad se cernía sobre ellos, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían los niños superar sus miedos más íntimos y luchar por lo que creían? ¿O dejarían que la sombra se apoderara de sus corazones de una vez por todas? El eco de las risas perdidas resonaba en el aire, mezclándose con el silencio opresivo que ahora dominaba la habitación. Las luces parpadeantes creaban sombras danzantes, que parecían jugar con los miedos de cada niño. Raúl sintió su corazón retumbar en su pecho, mientras buscaba en los ojos de sus amigos la esperanza que se desvanecía con cada segundo. «No podemos ceder, debemos permanecer juntos», gritó, tomando las manos de Lucas y de la niña que mantenía junto a él. Aminan, el sudor frío, se deslizaba por su frente, mientras la oscuridad aún giraba a su alrededor, como un torbellino de angustia que amenazaba con arrastrarles. El sombra se acercó un poco más. ¿De verdad creen que pueden luchar contra lo que llevan dentro? Esos son los verdaderos monstruos que deben conquistar, susurró, y su voz se deslizaba como aceite por la piel. Raúl sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «Recuerden lo que somos, recuerden lo que nos unió», murmuró Amina con firmeza, su voz aferrándose a la fe. Pero la presión de El Sombra era abrumadora. Torturaba sus pensamientos con el eco de inseguridades. Las imágenes de sus fracasos,
de amores perdidos en la infancia, aparecían en el blanco de su mente, abrumando su esencia. «Calete», exclamó Lucas, cubriéndose los oídos, «no va a ganar». Las sombras se enfurecieron y comenzaron a moverse más rápido, como si se burlaran de su resistencia. «No hay victoria sin sacrificio», dijo el sombra, aún sonriendo, «y para ganar, deben estar dispuestos a perder a aquellos que aman». Las palabras cortaban como un cuchillo. Cada uno de ellos sentía como la presión del miedo comenzaba a crear grietas en su vínculo. Raúl sabía que debían encontrar la forma de encender esa luz que Carlos había mencionado. Buscó en su interior, en su memoria, tratando de recordar esos momentos felices que habían compartido. «Recuerden nuestra fortaleza. Recuerden el campamento, esa noche bajo las estrellas. Nunca hemos estado solos», gritó, casi suplicando. Una luz tenue comenzó a brotar de sus manos, brillando débilmente en medio del mar de sombras. Amina y Lucas sintieron el calor de la conexión, uniendo sus manos con fuerza, mientras dejaban que la luz crecía en su interior. El sombra retrocedió, aparentemente sorprendido por su súbita resistencia. «¿Qué es esto?» «Es un simple juego». «No, no es un juego», contestó Raúl con firmeza, su voz resonando con poder. «Es nuestra amistad. Somos más fuertes de lo que piensas». La luz comenzó a expandirse, empujando a las sombras hacia atrás, pero justo cuando la atracción de la oscuridad parecía estar aflojándose, la figura de Carlos apareció nuevamente, arremetiendo en la confusión. Su rostro, aunque pálido, mostraba una mezcla de emoción y una tristeza profunda. «Raúl, por favor, no. Esta no es la forma correcta. No puedes. No. Carlos, no puedes dejarnos. Tienes que luchar también. No te rindas», repitió Lucas, mientras el miedo retumbaba dentro de él. El sombra soltó una risa burlona. «¿Incluso tu amigo? Él es parte de la oscuridad. Ahora, tienen el valor de arriesgarse a perder. Una vez más». Raúl sintió que el aire se le escapaba. La imagen de Carlos, padeciendo en esa sombra, se retorcía como un garra en su corazón. «No, no podemos perderlo. Todos somos uno. Y juntos somos más fuertes». Los niños, sintiendo la oleada de determinación, comenzaron a recitar sus recuerdos. Cada palabra era un destello de luz. Raúl pronunció el nombre de cada amigo, cada broma compartida, cada secreto revelado. Con cada recuerdo, la luz creció más intensa. Sin embargo, la sombra ahora comenzaba su contraataque. Era como si la habitación se tensara, las paredes temblaban, y la figura de el sombra se alzaba, dispuesto a arrastrar al grupo a una desesperación aún más oscura. «No podemos rendirnos», gritó Amina, mientras el poder de su conexión eminente parecía desafiar a la oscuridad misma. Pero el sombra sonrió. Su mirada, ahora más feroz, se enfocó en Raúl, como un depredador que recibe a su presa. «Veremos qué tan lejos llegarás, cuando lo que más amas esté en juego. ¿Estás dispuesto a ceder tu luz por él?» Raúl sintió el precipicio de la duda abrirse bajo sus pies. Una tiniebla se cernía sobre ellos, y la pregunta que el sombra había dejado flotando en el aire se quedó penetrantemente resonando. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a Carlos? La tensión se palpaba. Aferrándose a la luz, el grupo sintió que cada paso podía ser el último. La pregunta estaba ahí, sus corazones resonando con un ritmo frenético. Pero pronto, el abismo del miedo se haría real, y solo él podía decidir si salvar a su amigo, o perder la única luz que quedaba, en su propio valor. El tiempo se acababa para todos, y lo que sucediera a continuación podría cambiar el curso del juego para siempre. La luz criacha, un resplandor tenue que parecía desafiar al abismo que los rodeaba. Pero el sombra no retrocedía, se mantenía erguido, su risa baja y burlona, resonando en la habitación como un eco maligno. Raúl podía sentir la desesperación acechando en las esquinas de su mente. Cada segundo que pasaba, cada vacilación, y la luz comenzaba a tambalearse. ¿Qué harías por tu amigo? ¿Dejarías que la oscuridad te consuma, o intentarías salvarlo a una costa de tu propia luz? El sombra, con su voz sedosa,
parecía jugar con sus ansias. Los murmullos de Amina y Lucas se desdibujaban, como suspiros apagados en la creciente confusión. Sudor frío resbalaba por la frente de Raúl, mientras se debatía entre la duda y la esperanza. «No voy a perder a Carlos. No dejaré que te lo lleves», gritó, desafiando al ser oscuro. Pero su voz temblaba, y la sombra parecía alimentarse del temblor, creciendo cada vez más voraz. Amina le apretó la mano, sus ojos brillando de determinación. «Raúl, recuerda, el miedo es solo un ladrón de luz. No dejes que te robe lo que eres». Las palabras resonaban en su interior, y Raúl se sintió aferrarse un poco más a esa luz que representaba su amistad. «Paro, y si eso significa perderte a ti o a él». La angustia se cernía sobre él, como hilos oscuros, entrelazándose en su mente. El sombra, aprovechando el momento, se acercó aún más, sus ojos como pozos sin fondo, llenos de desesperación. Alguien siempre tiene que ceder. ¿Qué tan lejos llegarías para obtener una respuesta? Para mantener vivo tu pequeño grupo de amigos, ¿estás dispuesto a sacrificar a otros? No. No, no lo haré. La afirmación brotó de Raúl, poderosa, mientras la luz comenzaba a brillar con más intensidad. Recordó el abrazo de Carlos cuando todo parecía desmoronarse. Los momentos de alegría, los secretos susurrados en la penumbra, la conexión entre ellos era real, pero la sombra aún gritaba dudas en su mente. Entonces, ¿a qué le temes? Deja que el dolor te consuma. El sombra se estiró, no solo tratando de intimidarles, sino buscando desgarrar la unión que les mantenía firme. Su voz era una hendidura en el aire, arrastrante y seductora, prometiendo respuestas en un mundo a oscura. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la tensión. «Raúl». La voz de Carlos moría en el eco de la habitación, atrapada entre el dolor y la oscuridad. «Carlos». Raúl giró su cabeza hacia la fuente del grito, mientras el vínculo entre él y su amigo parecía debilitarse. Algo en su interior se rompió. «No, no, no. Otra vez se repitió, mientras las sombras absorbían la luz, como un monstruo hambre por devorar más. Justo cuando el terror se apoderaba de ellos, la figura de Carlos pareció tambalear y desvanecerse. «No dejes que el sombra se lo lleve, Raúl. Debes luchar». La desesperanza se mezcló con la creciente luz a su alrededor, pero las sombras comenzaban a replegarse en respuesta, enfurecidas por su resistencia. «Hasta donde sea necesario», gritó Raúl, sintiendo el poder del amor y la amistad, tan fuerte como la luz que emanaba de sus manos. La habitación retumbaba, un eco de luchas pasadas y el peso de lo que estaba en juego en cada uno de sus corazones. De repente, la luz estalló, impulsando un destello brillante que parecía atravesar la oscuridad. Todo a su alrededor temblaba. Raúl solo tenía que creer, un simple acto de fe que podría cambiar el destino de todo. Pero en ese instante, un susurro helado recorrió su espalda. «¿Crees que esto es suficiente?». La risa burlona del sombra creció aún más, mientras se retorcía y tomaba forma, proyectando miedos inimaginables. Raúl se sentía atrapado entre lo que podía perder y lo que aún podía salvar. Un instante decisivo lo envolvía. El futuro de todos pendía de un hilo, y justo cuando la luz parecía alcanzar su mayo, era esplendor. La habitación se oscureció de nuevo, dejando un vacío aterrador. De pronto, en medio de la desesperación, apareció una imagen borrosa en un niño que gritaba su nombre. ¿Quién era? ¿Era una advertencia o una pista? La sombra de la duda se extendía, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué pasaría si su lazo no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si la única salida era un sacrificio inimaginable? El tiempo se deslizaba, y el destino de Carlos y el grupo se tornaba incierto en la negrura creciente, donde los verdaderos miedos estaban a punto de cobrar vida. El eco de las risas perdidas resonaba como un canto de guerra, transformándose en un himno de resistencia. Raúl sintió el aliento gélido sobre su piel, pero la luz en sus manos brillaba con más fuerza. La sombra de él, sombra se retorcía a su alrededor como una serpiente enfurecida, pero él no iba a permitir que el miedo le dominara. «Juntos somos invencibles», gritó con el corazón en llamas,
y sus palabras fueron como un faro. A medida que hablaba, las manos de sus amigos se unieron, creando una conexión que traspasaba la oscuridad. La luz comenzaba a arder con una intensidad insospechada, desafiando a la oscuridad misma. No te dejaremos ganar. La amistad siempre será más fuerte que tus mentiras y miedos, exclamó Amina. Su voz resplandecía como un rayo en la tormenta. Lucas se unió, su espíritu renovado. Estamos aquí, y no vamos a rendirnos. Te enfrentaremos y recuperaremos lo que es nuestro. El Sombra, enfrentado con este frente unido, se detuvo. Sus ojos resplandecían con furia. No saben lo que hacen. Fue entonces cuando la sombra detrás de él comenzó a desvanecerse, como si su propia esencia se desmoronara ante la fuerza del grupo. Raúl sintió que la unión de sus voces y sus corazones era más poderosa que cualquier sombra. Recuerden todos nuestros momentos felices, cada risa, cada aventura, gritó, y a cada palabra sonaba un tambor de guerra. Las sombras a su alrededor comenzaron a titubear, vacilando entre su dominio y la luz que emergía. En un esfuerzo por suprimir el brillo, el Sombra lanzó un ataque de sombras que surcaban como huracanes, buscando arrastrar a Raúl y a sus amigos hacia el caos. Pero la luz era un escudo, expandiéndose, sacudiendo las sombras antes de que pudieran alcanzarlos. Nosotros tenemos el poder, gritó Raúl una vez más, levantando el mechero aún más alto. Y al hacerlo, esa luz mágica se transformó en una explosión que iluminó el espacio con tal fuerza que las sombras retrocedieron como escenas de una película desenfocada. La figura de Carlos, perdida en la penumbra, comenzó a materializarse, sus ojos aún reflejando la angustia, pero ahora llenos de una nueva chispa de esperanza. «Carlos», gritó Raúl, mientras la luz se expandía, envolviendo a su amigo. Con un paso firme hacia adelante, recordó la risa compartida, los secretos a voces, todas las noches bondadosas bajo la luna. Razones por las que luchar. Razones que alimentaban la llama. Las sombras comenzaron a romperse, desgarrándose y resbalando hacia el suelo, dejando atrás solo ecos de lo que habían sido. El Sombra, ahora visiblemente debilitado, se retorció con desesperación, intentando recuperar su poder. Pero se encontró con nada más que luz. «No, esto no puede ser», aulló, su voz llena de rabia y miedo. La batalla final estaba cerca, y la luz de la unidad brillaba sin cesar. Raúl sentía como cada niño junto a él se volvía una chispa en un vasto mar de fuego vibrante. La camaradería y la fuerza de la amistad estaban creando un amanecer dentro de la noche más oscura. «Lo vamos a detener», dijo Amina, mirando a Raúl con una mezcla de determinación y amor. En ese instante, todos se unieron, ejecutando un grito unificado que resonó en el aire. Las sombras comenzaron a disolverse, dejando que la luz se manifestara como una explosión apoteósica, primero como un destello, y luego vaciando la oscuridad de la habitación. El Sombra se desmoronó. Sus risas se extinguieron en un grito desesperado antes de dispersarse por completo. Y en un último estallido de luz, la habitación se transformó. Los niños se encontraron en el hogar, la tibia luz del sol filtrándose a través de las ventanas. Sin la opresión de la sombra, la serenidad reemplazó la ansiedad. Raúl miró a su alrededor. Lucas, Amina, Carlos, estaban juntos, sus ojos brillando con la certeza de que habían triunfado. «Lojes, somos libres», dijo Raúl, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aunque habían enfrentado un horror inimaginable, el vínculo que habían forjado era su mayor victoria. Mientras el sol se alzaba, una nueva esperanza se cernía sobre ellos. Raúl sintió que incluso en la más profunda oscuridad, siempre habría una luz, esperando ser encendida. Se habían enfrentado a sus miedos, derrotaron al Sombra, pero al hacerlo, descubrieron que la verdadera batalla era enfrentar sus propios corazones. Miró hacia el horizonte. El destino de todos brillaba ante ellos como una promesa de un nuevo comienzo. Habían aprendido que aunque la oscuridad pudiera volver a acechar, siempre habría un amanecer, siempre habría una razón para luchar juntos. La amistad había ganado esta vez. Y ahora, tú que has estado aquí con nosotros, necesitas
mostrarnos tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y que más personas vean esta increíble conclusión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver cómo la luz puede vencer a la oscuridad. Es el momento de unirte a esta comunidad. Hazlo ahora.